De acuerdo a una encuesta elaborada por El Financiero, el PAN tiene grandes posibilidades de conservar el gobierno de Guanajuato. Su candidato le saca más de 25 puntos de ventaja al segundo lugar. Para conocer más de este estudio, le damos la bienvenida a Alejandro Moreno, director de encuestas del Financiero. Usted ya lo conoce, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Kiren, gusto verlos, Esteban. Alejandro, ¿este resultado sorprende o era de esperarse? Mira, yo creo que un poco de las dos, Kiren, si me permites la ambigüedad. ¿Cómo así? Era de esperarse porque es un nicho panista, es decir, gobierna el PAN, está bien evaluado el gobierno del PAN, y es difícil que estos lugares donde se es históricamente fuerte, pues de repente caen. Pero también es sorpresivo porque tenemos muchos casos así, donde de hecho la ola de Morena está fuerte, está cambiando, potencialmente cambiando el panorama. Entonces, permíteme la ambigüedad, yo creo que confirma y sorprende. Tenemos un Morena aquí, les platico, de alrededor de 27% de la intención de voto con no es Ricardo poco, Sheffield. No es poco, por eso es que también hay el factor de sorpresa. Justo los datos. Y esto es pues casi la mitad, tenemos en 53% al candidato Diego Sinue Rodríguez, que es el del Frente, 52% tenía en la primera medición que hicimos hace algunos meses, es decir, está básicamente estable. En el caso de Morena, pues vemos un avance de 21 a 27%, es decir... De esto me saltan obviamente muchas cosas. Alejandro, tú que tienes gran experiencia en las encuestas, cuando un gobierno es bien evaluado, como el de Guanajuato, tengo entendido que tiene buena calificación, la continuidad pues es casi lógica, ¿no? Mira, yo creo que hay gran probabilidad de que continúe, pero depende de otros aspectos. El partidismo del Estado es fundamental. Hemos visto casos, Esteban, y sí los hay, en donde el gobernador está bien evaluado y sin embargo se ha dado la alternancia. Entonces, por supuesto, es un elemento muy fuerte de continuidad, pero tampoco garantiza. En un gobierno bien evaluado, Alejandro, ¿qué tan contundentes son los datos de aquello que a la gente le interesa resolver o le interesa o le preocupa fundamentalmente? Porque el dato esencial, creo que en Guanajuato y en todo el país, es combatir la inseguridad. Así es. Mira, te platico muy rápido la aprobación, solo para que quede el registro. 51% en esta última encuesta nos dice: yo apruebo el trabajo que está haciendo el gobernador Miguel Márquez Márquez. Sin embargo, si ves esto, en marzo habíamos registrado 65. ¿Qué pasó? ¿De repente se volvió un mal gobierno? Pues no, yo creo que este es el efecto de las campañas. Ha habido la lectura, digo, no tengo el detalle de los contenidos de la campaña, pero la lectura es que pues se ha golpeado al gobierno. Es decir, por un lado hay ese intento de continuidad, pero por otro hay candidatos de oposición que han visto la oportunidad para mostrar incapacidades del gobierno. Creo que tú aciertas muy bien, Kiren, tema fundamental, inseguridad pública. Alejandro, ¿este avance de Morena se debe en exclusiva a Andrés Manuel López Obrador o tiene que ver también con que Morena pues no es tan de izquierda como uno pensaría en algunos casos? Yo creo que hay varias cosas, más que ideológico en Guanajuato, creo yo. Tendría que ver, acuérdate que también el voto de castigo es ponerle la presión al partido gobernante, es decir, prefiero, a lo mejor la lógica es un poco raro, pero prefiero que estés tú, pero te vamos a dar lata, porque las cosas pueden estar mejor. Ha crecido la inseguridad, por lo menos es lo que nos dice la encuesta, 53% nos dice, esta es la prioridad en esta elección, en el próximo gobierno. Pero por otro lado, Esteban, creo que tienes razón. Finalmente sí hay un efecto de López Obrador en prácticamente todo el país. El estado de Guanajuato no es la excepción. Es lo que solemos llamar, y creo que lo comentamos aquí, que el efecto de coleo, ¿no? Sí. Cuando otros candidatos, entre comillas, menores, es decir, con cargos más abajo que el Ejecutivo Federal, se montan sobre la figura presidencial. Alejandro, hay un dato que a mí me parece muy interesante y supongo que también es inercia del efecto de un gobierno bien evaluado, que es la intención de voto para diputados federales. Ahí sí no hay nada que hacer respecto a los otros partidos. El PAN tenía, en términos de preferencia electoral, en marzo 46
y en junio 51. Esto no es nada más el gobierno local, es un voto federal para el Congreso, pero también te da una idea de cómo podría estar el Congreso local, es decir, con una posible mayoría panista. En este caso, Morena también luce fuerte, pero un poquito menos que con la candidatura de Sheffield. Me parece que Sheffield le está agregando aquí un poquito de apoyo. Lo cual, regresando a tu pregunta, Esteban, me parece que el candidato en sí, más allá de lo que significa Morena o Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Sheffield ha penetrado en buen, digamos, segmento del electorado para estar por encima del partido. Alejandro, quiero regresar un poquito a la volatilidad de los porcentajes. Digo, entiendo, sí, pasó un trecho entre una encuesta y otra, sí. Pero quería saber si esto es más o menos normal, va conforme al resto del país, porque sí son los porcentajes bastante, estamos hablando de 8, bueno, no se diga en la aprobación del gobernador, ¿no?, que bajó muchísimo. Mira, en la aprobación se movió muchísimo y yo creo que te dice mucho de lo que ha pasado en las campañas, se ha centrado en el gobierno actual. Pero curiosamente yo no es de los estados que veo más volátiles, es decir, en el caso del puntero se movió solamente un punto. 6 puntos en el caso de Morena. Yo creo que la volatilidad que efectivamente estamos viendo en el país ha sido tan alta, en un sentido inesperado, es decir, abriéndose en algunos casos la brecha. Veíamos el caso de Morelos con una publicación el día previo, en donde, si mal no recuerdo, Cuauhtémoc Blanco pasa de los altos 30 a los bajos 50, es decir, estamos hablando casi de 15 puntos ahí de cambio, ¿no? Y eso me parece que pues sí hay que enfatizarlo. Ha sido, como esperábamos, un periodo electoral con mucha volatilidad, pero lo que no esperábamos, fortaleciendo solamente un partido en vez de hacer todo más competitivo. Alejandro, hay un dato que a mí también me parece importante, que se refiere a quienes ya decidieron su voto. La gente parece tener bastante claridad, o un buen porcentaje de la gente encuestada, que es una cifra significativa y representativa, ya decidió qué va a hacer. Yo creo que este es un indicador de las campañas muy claro. Fíjate, en marzo teníamos 38%, ya decidí definitivamente mi voto. Y en junio 56. En junio 56, es decir, estamos hablando de casi 20 puntos. Alejandro, muchas gracias. Que irnos, sí. Tenemos que ir. Muy buena plática. Gracias. Ojalá podamos continuarla la próxima semana. Y es momento de hacer otra pausa, pero ya regresamos en un ratito a Urna tras Otra.